Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones hermanos, ¿cómo andan? ¿Todo bien hermanos? Acá andamos hermanos. Les mando un abrazo enorme, los amo muchísimo hermano. Y bueno, quería compartirles la palabra de Dios. Espero hermano que lo del otro día, la enseñanza se haya entendido. Yo no lo profundicé tanto, ¿vio, hermano? Digo la verdad. Yo no soy teólogo, no soy un escritor, soy como el Señor. No tengo título, como el Señor Jesús cuando vino, no tenía título. Bueno, así estoy yo. Pero yo en mi humilde entender, lo que les quise decir ese día, que para mí la abominación más grande que hubo en el mundo fue la crucifixión del Señor Jesús. ¿Vio, hermano? Que él mismo profetizó sobre esa abominación que le iban a hacer a él. Porque la presencia de Dios ya no estaba en el templo de piedra. Por más de que los estudiosos y los pastores y los que saben dicen que la abominación fue esa, que habían extraído el dinero del templo, ¿vio, hermano? Pero para mí, ¿vio? Yo creo que la abominación más grande es donde está la presencia de Dios, y la presencia de Dios estaba en el Señor Jesús. Así que bueno. Bueno, hermano, le quería compartir una palabra que está en Primera de Reyes 17:8, que quizás la habrán escuchado muchas veces, se ha predicado esta palabra, que habla sobre Elías y la viuda de Sarepta. Bueno, hermano, la leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo, tu gloria, Padre Santo amado, abriendo mi corazón para desarrollar tu palabra en espíritu y en poder, Padre Santo amado. Que tu palabra, Padre Santo amado, sea como una espada de doble filo, Padre Santo amado, que penetra hasta partir el alma, Señor amado. Que sea tu Espíritu Santo de poder, de amor, dominio propio, Padre Santo amado, moviéndose con autoridad y con poder sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada alma, Padre Santo amado. Que se haga tu voluntad perfecta, tanto en los cielos como en la tierra. Que tu reino se haga manifiesto en espíritu y en poder, Padre Santo amado, en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar, que podamos ser cartas leíbles, escritas en vuestros corazones por el Espíritu Santo del soberano y poderoso Señor Jesucristo de Nazaret, Padre Santo amado. Te damos gracias por hablarnos, por amarnos, Señor amado. Te damos gracias por tu misericordia que llega hasta los cielos de los cielos de los cielos, Padre amado. Atamos, reprendemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret todo espíritu del diablo que se quiera levantar contra tu palabra, y lo echamos fuera al abismo, al infierno, Señor amado. Que sea el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo consumiendo con fuego santo todo lo contrario a tu presencia y a tu santidad, Padre Santo amado. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, la palabra dice así: Elías y la viuda de Sarepta. Elías se había ido a Sarepta, a Sidón, después de que había orado para que no subiera por 3 años. ¿Vio, hermano? Bueno, dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora así. He aquí yo he dado orden hacia una mujer viuda que te sustente. Fíjese, el Señor ya le había dado orden a la viuda que lo sustentara a Elías. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Primer paso, ¿vio, hermano? La viuda que vivía en Sarepta era una ciudad de Sidón. Digamos que era una ciudad de los gentiles. Porque ¿qué pasa, hermano? Jezabel, que había hecho pecar al rey Acab y que había traído al Baal y a las imágenes de Azareta, ¿cómo se llama? De Aceras, era de Sidonia, Jezabel. O sea, era de la ciudad donde el Señor le mandó a Elías que haga misericordia, ¿vio, hermano? Con la viuda. Entonces, ¿qué pasó? Si nos vamos al Nuevo Testamento, usted sabe que cuando el Señor la vio a la samaritana, le pidió que le diera de beber. Y la samaritana era una persona que vivía en Samaria. Samaria, por los judíos, era considerada una ciudad de gentiles. O sea, ellos lo desechaban a los samaritanos porque los samaritanos, en un tiempo donde había sido copado, le voy a decir así, por los asirios, se habían mezclado, ¿vio, hermano? Habían mezclado, tenían una mezcla de nación, o sea, se habían involucrado con personas de otra nación, que eso le era prohibido a los de Israel, ¿vio, hermano? También sabemos que la mujer samaritana era una mujer que estaba en pecado totalmente, había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido, ¿entiendes? Estaba hasta acá.
Estaba en el pecado, estaba en el pozo. Pero el Señor asimismo hizo misericordia con ella. Habló con ella, y Dios mismo, imagínense. Bueno, acá Elías le pide un vaso de agua también a la viuda, que si lo reflejamos con la samaritana, sabemos que era la viuda esta era de la ciudad de Sidón, de donde venía Jezabel, que estaba haciendo pecar a todo Israel también. Le pide un vaso de agua. Proféticamente, Elías hizo, porque sabemos que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, dice la palabra. ¿Vio, hermano? O sea, el espíritu de Elías o sea, del profeta Elías estaba en Juan el Bautista. Lo dice la palabra. En primera de Lucas está, ¿vio, hermano? Y bueno, proféticamente hizo algo que el Señor iba a hacer en el Nuevo Testamento con la samaritana. Después dice, siendo esa para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Vio, hermano? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un poco de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Sabemos que la harina tiene que ver con el pan, y lo que el Señor hizo en San Juan fue multiplicar los panes proféticamente, porque era lo que el Señor venía a hacer. El Señor era ese pan vivo que descendió de los cielos que da vida al mundo entero. ¿Entienden, hermano? Y acá proféticamente Eliseo lo que hizo fue multiplicar y que la tinaja no se quedara sin harina y la vasija sin aceite. ¿Entienden? Porque el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. Yo se lo explico en lo espiritual, ¿vio, hermano? Después está el que lo ve naturalmente. ¿Entienden? Por algo el Señor, cuando multiplicó los panes en San Juan, le dio de comer primeramente, y después cuando le empezó a hablar que era el pan vivo que descendió de los cielos, todos empezaron a ir. ¿Entienden? Porque la realidad es que muchos en el camino de Dios a veces nos acercamos por lo natural, ¿entiende, hermano? O por una situación. A veces puede ser por una situación económica, por una enfermedad. Pero la realidad es que Dios lo que nos ha dado supera todo lo que podemos pedir naturalmente. Si pedimos naturalmente es como que todavía, ¿vio, hermano? Yo en mi caso, le digo la verdad, hermano, para los ojos del hombre, cualquiera va a pensar, decir, bueno, él se acerca porque necesita caminar, pero yo no me acerqué por eso, ¿entiendes, hermano? Yo me acerqué por algo de adentro. Yo sentía que necesitaba algo de adentro y es exactamente lo que Dios hizo, sanarme, ¿vio, hermano? Bueno, diciendo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un poco de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjese, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de eso una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. La ceniza tenía que ver con el silicio, ¿vio, hermano? En el viejo pacto se vestían de silicio cuando era un arrepentimiento. Lo podemos leer ¿cómo se llama? En la predicación que se habla de Joel. ¿Entiende, hermano? Joel no, ¿cómo se llama? De este que había ido, que estuvo en la boca del pez, de Jonás, ¿vio, hermano? Se vistieron de silicio con ceniza, que era una situación de duelo y de arrepentimiento, ¿vio, hermano? Bueno, y ceniza, y traédmelo, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, ¿vio? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. ¿Vio, hermano? Proféticamente, hermano, lo que hizo Elías es lo que vino a hacer el Señor. ¿Vio, hermano? Primeramente, en la multiplicación del pan, ¿me entiendes, hermano? Que da vida. Y el aceite, que a través del aceite, que es el Espíritu Santo, es lo que nos da la vida, ¿me entiendes, hermano? Porque el Señor cuando vino, estaba lleno del Espíritu Santo y fue lo que lo resucitó en el postrero día, ¿vio, hermano?
el Espíritu Santo, él, si lo vamos en el viejo pacto, ¿vio, hermano? Que hablaba yo el otro día del templo, en la presencia de Dios en el templo, en el lugar santísimo, le voy a decir, era el Espíritu Santo, ¿entiende, hermano? Entonces, lo que el Señor nos ha dado, nos ha regalado, vale muchísimo más, como dice, ha puesto un tesoro en vaso de barro, ¿entiende, hermano? Y yo le digo la verdad, hermano, realmente cuando uno es tocado por Dios y uno tiene ese toque, ¿entiende, hermano? Y Dios llega a nuestra vida y nos resucita, nos abre los ojos, los oídos, la boca y empieza a hacer una sanidad interior. Uno se da cuenta, hermano, que cuando nosotros pedimos muchas veces cosas temporales, la verdad nos quedamos cortos, ¿entiende, hermano? Porque cuando Dios entra en una persona, Dios es Dios, ¿entiendes? Creador del universo, ¿entiende, hermano? De los cielos, de la tierra, del mar, de todas las cosas visibles e invisibles. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que saber, hermano, que muchas veces nosotros podemos tener muchas visiones de lo que es Dios, ¿entiende, hermano? Pero ¿sabe qué, hermano? Uno lo empieza a conocer a Dios realmente cuando Dios decide que lo conozcas. Depende de Dios, ¿entiende, hermano? Y lo que hizo Elías proféticamente, primeramente, cuando le pidió un vaso de agua, que es lo que hizo el Señor con la samaritana, y luego la multiplicación de la harina, que tiene que ver con el pan, si nos vamos a San Juan 6, usted lo puede leer, el Señor habló que Él era el pan vivo y que su sangre era el verdadero vino, porque también antes de eso había convertido el agua en sangre, ¿vio, hermano? El agua en vino, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros nos vamos a lo espiritual, lo que el profeta Elías había hecho, proféticamente era lo que el Señor venía a hacer. Y más adelante, si usted sigue leyendo, los pajaritos están como locos afuera, hermano, del 17 al 24, usted se da cuenta que también resucitó al hijo de la viuda. Léalo porque se me va a ir mucho si yo lo leo, ¿vio, hermano? Entonces, ¿qué hizo? También resucitó al hijo de la viuda. Proféticamente a nosotros nos resucita. Tenemos una muerte espiritual, hermano. Que la muerte espiritual es más grave que cualquier afección carnal, le voy a decir, ¿entiende, hermano? O cualquier situación económica, o cualquier cosa que pase en el mundo. Entonces lo que proféticamente Elías hizo con esta viuda, que era de Sidonia, que era de una ciudad gentil, le voy a decir, de donde venía Jezabel, porque acá dice más adelante que era, dice en el 16:3, hermano, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Elbaal, rey de los sidonios. ¿Me entiende, hermano? O sea, Jezabel, y acá dice rey de los sidonios, y fue y sirvió al Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Vio? Fíjese en Samaria siempre fue la abominación y era, fíjese que nos dice Samaria. Y el Señor a quien le pidió un vaso de agua, a la samaritana. O sea, la palabra mismo nos enseña y nos habla. ¿Entiende, hermano? Bueno, lo que hizo proféticamente Elías fue primero, le pidió un vaso de agua, lo que el Señor hizo con la samaritana. Segundo, multiplicó la harina, o sea, el pan y el aceite, que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿vio, hermano? Y resucitó, o sea, lo que el Señor también vino a hacer, primeramente a resucitarnos espiritualmente y a través de esa resurrección que nosotros tenemos, ¿vio, hermano? A través del camino que hacemos con el Señor y que Dios decide tocarnos y Dios decide, porque como puede pasar con el preso que estuvo colgado al lado del Señor, nunca conoció a Dios, pero Dios decidió que él fuera salvo y fue, ¿entienden, hermanos? Pero tampoco eso no quiere decir, bueno, está bien, como dicen algunos, en el último momento voy a hacer como el preso. La gente es tremenda. Pero pense esto, hermano, primero él estaba al lado del Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, ¿entiende? O sea, usted tiene que tener esa suerte que tuvo ese preso de estar al lado de alguien lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que lo tocó, digamos, ¿vio? Entonces no es que lo pudo hacer yo solo, porque el preso no estaba solo, estaba al lado del Hijo de Dios, ¿entiende? O sea, usted tiene que estar al lado, tiene que tener esa suerte que depende de Dios, digamos, le voy a decir así, depende de Dios que usted en el momento ese preciso esté al lado o Dios le mande una persona llena de Cristo
para que usted tenga esa posibilidad que tuvo ese preso. ¿Entiende? O sea, no es fácil, ¿vio? Como dicen algunos. Bueno, voy a hacer como el preso que estaba. Son tremendos la gente. Bueno, hermano, le mando bendiciones, los amo. Y bueno, lea la palabra 17:8, Elías y la viuda de Serepta. Y si quiere leer un poquito más, 16:29, que habla de Jezabel. Bendiciones, los amo.